Y vamos a empezar hoy el tema 11. El tema 11, muy bien. El tema 11, muy bien. Fíjense ustedes, para que se puedan ubicar en dónde estamos, les voy a pedir por favor que tengan a la vista el tema 2. El tema 2 que se llama Ciencia del Derecho Penal. Y tomen su bolígrafo. Si tienen esto en papel y en tinta, le pueden poner una palomita a lo que ya vimos. A ver, ya tomaron su documento número 2, Ciencia del Derecho Penal. ¿Quién lo tiene ya listo? Levante la mano. Ya, profesor. A ver, Alejandra, y ve usted, ahí hay un cuadro sinóptico que dice introducción y dice parte general, ¿sí? Donde dice parte general, vea el, el punto 1, dice teoría de la ley penal. Ya vimos todo lo de la teoría de la ley penal y ya entramos al segundo, al punto 2. ¿Cómo se llama el punto 2? Teoría del delito. Teoría del delito. Y de esta teoría del delito ya vimos el punto 2, que son los presupuestos, ¿sí? Presupuestos. Ahora vamos a ver el punto 3, que son los elementos del delito, ¿sí? Ya todos están ubicados. Muy bien, guarden ustedes su documento número 2 y vámonos al, tema 11. Tema 11. Fíjense ustedes. Ahora, ya sabemos nosotros que vamos a trabajar sobre lo que es un delito. Sobre es un delito. Y ya vimos, ya hablamos de los llamados presupuestos del delito, que ya todos ustedes inclusive colaboraron conmigo y buscaron en el código los presupuestos de algunos delitos. Este tema ya lo vimos. Bueno, ahora vamos a pasar a entrar de lleno en los elementos del delito. Vamos a ver, sobre este tema de los elementos del delito, hay varias teorías. Vamos a hablar de esas teorías en el tema 11. Fíjense ustedes, vamos a ver, hay una primera teoría que está en el inciso A. A ver, Alejandra Víquez, lea usted por favor el inciso A. Lea usted el título, ¿cómo se llama? Tema 11. Tema 11. Teoría sobre la estructura del delito por el número de elementos. Vamos a ver cuántos elementos tiene el delito y al respecto vemos qué dice el inciso A. Usted misma, señorita. A. Concepción totalizadora o unitaria del delito. Bueno, hay una concepción, una idea que dice que el delito no se puede dividir ni partir en elementos. Es un todo completo. Es como si fuera un bloque de piedra, un monolito, piedra, uno solo. Es un bloque. Dice, ese es el delito. Está integrado completamente. No se divide en elementos. Bueno, esa es una concepción, pero nosotros no estamos de acuerdo con esa concepción. Nosotros pensamos que sí se puede dividir en elementos. Y pasamos al inciso B. Compañero Cerros Chávez, el inciso B, ¿qué dice el inciso B? La teoría bitómica, elemento objetivo y elemento subjetivo. Exactamente. ¿Qué quiere decir bitómica? Bitómica. ¿De dos tomos? De dos. La palabra bitómica, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno, que algo se integra con dos elementos o dos átomos, bitómica, de tomos. Entonces, esta concepción bitómica dice que el delito se integra por dos elementos. Y esos elementos son, uno, el elemento objetivo. Fíjense, todo lo que vemos, una persona dispara, ¡pum!
y otra persona que está aquí recibe los tiros y se muere. Ese es el delito. Ahora, lo que estamos viendo, la pistola que disparó la pistola, el otro que cayó y que murió, eso es lo objetivo. Ahora, el elemento subjetivo de eso es este señor que disparó y mató. ¿Por qué lo hizo? Porque resulta que si el señor quiso matarlo, pues decimos, hay un delito de homicidio doloso. Pero ¿qué pensarían ustedes si el señor, antes de disparar y matar al otro, el otro le había disparado tratando de matarlo y él se defendió? Entonces lo mató en defensa legítima. Entonces, ese es el elemento subjetivo. ¿Qué quiso el sujeto al matar? Quiso matar simplemente homicidio. Quiso defenderse, hay defensa legítima. Entonces, en la teoría bitómica dice que el elemento, el delito se integra por dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo, ¿verdad? Y luego hay una teoría que se llama inciso C, Guadalupe Pérez Esquivel. Lea usted el inciso C. Teoría tritómica, conducta o hecho, antijuricidad y culpabilidad. Esta teoría tritómica tiene tres elementos. Dice que el delito se integra por tres elementos. Un primer elemento que se llama conducta o hecho. Lo que hace el sujeto es pum, 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 dispara. Eso es lo que, uno. Dos, la tipicidad. Ya veremos después qué cosa es esto de la tipicidad. Conducta o hecho, perdón. Antijuridicidad. Es decir, que él dispara, pero en forma ilícita. Entonces, y tercero, culpabilidad. Se dice, la teoría tritómica dice que son tres elementos: conducta o hecho, antijuridicidad y culpabilidad. Pero ahí no acaban las teorías. Hay una teoría cuarta, Méndez López Mariana, lea el inciso D. Inciso D. Teoría tetratómica. Ay, perdón. Conducta o hecho, Recording in tipicidad, progress. antijuridicidad y culpabilidad. Bien. De acuerdo con esta teoría tetratómica de cuatro elementos, estos elementos serían: uno, conducta o hecho; dos, tipicidad; tres, antijuridicidad; y cuatro, culpabilidad. Yo entiendo perfectamente que ustedes, al escuchar esto, preguntarían, oiga, ¿qué es tipicidad? ¿Y qué es antijuridicidad? ¿Y qué es culpabilidad? Bueno, pues esto lo vamos a ver en los próximos meses, días y meses, hasta noviembre. Vamos a hablar de esto, de la conducta, hecho, tipicidad, todo eso, porque en este momento no es simplemente decimos que hay una teoría tetratómica de cuatro elementos: conducta o hecho, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Vamos adelante. El inciso E. A ver, Roldán Daniela, o no, creo que era Josué Ramer. Sí, bueno. A ver, Roldán Daniela. El inciso E. Dice, teoría pentatómica, conducta o hecho, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. No se olviden que dice antijuridicidad. Juridicidad, ¿verdad? Penta, ¿qué significa? ¿De dónde viene? De 5. De 5, ¿no? 5, penta. Así el pentatlón es un ejercicio de 5 deportes, el pentatlón.
El pentágono. ¿Qué es el pentágono? Pues es una figura que tiene cinco lados. Pentágono. Hay un famoso pentágono. ¿Han oído ustedes hablar del Pentágono en Estados Unidos? A ver, ¿qué es el Pentágono, compañeros Cerros? Es una zona militar. Es una zona militar, efectivamente, porque hay cinco edificios que lo integran, ¿verdad? Bueno, pero no acaba ahí la cosa. El inciso F, Méndez López Mariana, lea, por favor. Sí. F. Inciso F. Teoría exatómica. Conducta o hecho, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad y punibilidad. Fíjese, se dice antijuridicidad. A ver, lea usted. Antijuricidad. Antijuridicidad. 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 Muy bien. Ya después veremos. Después veremos qué es la antijuridicidad. Es que serían 6 elementos. Pero ahí no acaba. A ver, Josué Ram, lea el inciso G. A ver, Roldán Daniela. Dice, G. teoría heptatómica. Conducta o hecho, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad y condiciones objetivas de punibilidad. Muy bien. Ya son 7 elementos. Fíjense cómo ha ido aumentando 1, 1, 1, 1. Y ya tenemos 7 elementos. Es una teoría heptatómica. Pues bien, estas son las diversas teorías que se han elaborado. En este momento todavía ustedes no entienden pues cuál es la diferencia de una y otra y otra y otra, ¿no? Eso nomás para que tomen nota. De aquí hasta el último día, de noviembre, que terminamos el curso, nos vamos a ocupar de todos los elementos del delito, todos. Ya con eso ven ustedes la importancia de esta clase en donde tenemos que decidir cuántos elementos tiene el delito. Muy bien, ahora, así hay estas 7 teorías sobre los elementos del delito. Pero yo debo informarles a ustedes que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los profesores de esta facultad de Derecho y la gran mayoría de los autores, de los que han escrito sobre el derecho penal en México, opinan que realmente lo que no se puede discutir es que debe aceptarse la teoría pentatómica. Anoten en su hoja en blanco con su bolígrafo que la mayoría de los profesores y de los autores que se han ocupado del delito dice que los elementos del delito son 5. La teoría pentatómica, conducta o hecho, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Muy bien. Estos entonces, ya vemos que de estas 7 teorías, la mayoría de los profesores, y yo en lo personal, pienso que los elementos de todo delito son 5. Esta teoría pentatómica. Ahora ya hemos explicado cuál es el número de teorías. Ya hemos visto cuáles son los elementos según la teoría bitómica, la tritómica, la tetratómica, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ocuparnos del primero de los elementos del delito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar entonces de lleno ya en el tema 12. Este tema 12, muy bien. Este tema 12 tiene un nombre
A ver, Laurrabaquio, Camacho y Yamile. Lea usted cómo se llama este tema 12. Tema 12. Conducta o hecho. Denominación del primer elemento del delito. Bueno, ya ahí te permite, ya con esto. Conducta o hecho. Este primer elemento del delito, pues, ha recibido diversos nombres. Fíjense ustedes. ¿Eh? Así, por ejemplo, en el delito de homicidio, para que haya delito de homicidio, dice, comete el que priva de la vida a otro. Bueno, pero para privar de la vida a otro, pues tiene que hacer algo, ¿no? Le puede tomar una pistola y darle 5 tiros. O puede, si ven al sujeto, ponerle una cuerda aquí y ahorcarlo. Lo ahorcó, lo mató. O puede ser que el sujeto le haya puesto un veneno en la comida que ingirió. El mozo de la casa le puso veneno a la comida que ingirió el patrón, el dueño de la casa, y se murió. Eso fue lo que hizo, poner el veneno. Esa es la conducta que realizó el sujeto y después el sujeto cayó muerto. Entonces vemos que es un primer elemento del delito, ¿verdad? Un señor se robó un collar de perlas de 100,000 pesos. ¿Cómo se lo tomó? Llegó, abrió una caja fuerte y tomó el collar y se lo llevó. Se apoderó del collar. Eso fue lo que hizo. Entonces, en todos los delitos hay una conducta o un hecho. Bueno, pues vamos a dedicar la clase de hoy a explicar qué cosa es, en qué consiste esa conducta o ese hecho. Vamos a ver. Ya, en primer lugar, vamos a hablar del nombre. El nombre del primer elemento del delito. Pues el nombre del primer elemento del delito ha recibido varias formas. Se le ha nombrado en varias formas. Fíjense ustedes, vamos a leer Ana Ceci Fonseca. Lea usted lo que dice elementos de la denominación del primer elemento del delito. Lea usted. Sí, profesor. Denominación del primer elemento del delito. Acción, acto, acción y omisión, conducta, proceder o hecho. Fíjense ustedes, los nombres que ha recibido este primer elemento son varios. Y vamos a ver cuáles son esos varios nombres y vamos a poner ejemplos, ¿verdad? Y ustedes vayan pensando en darme ejemplos del primer elemento del delito, ¿verdad? Así vamos a ver. Unos dicen acción. La acción que hace es, fíjense, una persona que quiere lesionar, él le da un puñetazo a uno, miren aquí, le da el puñetazo y le tira un diente, lo lesiona, se le cae un diente, un puñetazo. Esa fue una acción, lo que hizo el sujeto para producirle la lesión de haber hecho que se cayera un diente. O le lanzó ácido a los ojos y el pobre se quedó ciego. La acción fue tirarle un bote, una botellita con ácido. Esa fue la acción. Ahora pongan ustedes ejemplos de acción en algún otro delito, que no sea el delito de lesión. A ver, vayan levantando la mano los que quieran hablar. A ver, compañeros Cerros. Cuando alguien le roba a alguien, ¿Sí? lo amenaza con una pistola. Dígame cómo lo roba, a ver. Pues a veces llegan por atrás,
y lo amenaza con un cuchillo o con una pistola, pegándole al costado de la persona por la espalda. Entonces ya le pide sus cosas. Por eso, pero diga qué es lo que hace. ¿Cómo comete el robo? Pues con un arma de fuego se la apunta al cuerpo de la persona. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el sujeto activo? El detectivo le obliga a entregarle las Mete la cosas, mano a la bolsa y ¿qué pasa? le sustrae las cosas. Le saca la cartera. Ajá. Esa es la acción, ¿ya? Es un ejemplo. ¿Quién otro me da otro ejemplo? Pero Yo, explíquelo. profe, A en ver, el, señorita Roldán. A ver, ¿qué puede, delito? ¿Qué delito? puede ser en el delito de peligro de contagio que habíamos hablado. Peligro de contagio, sí, a ver, el 199 bis, ¿qué dice? Ajá, entonces sería, la acción pues sería las relaciones sexuales en este caso. Sí, Esa sería la acción. realiza la cópula sexual, le introduce el miembro en la cavidad vaginal, ¿sí? Esa es la conducta, es lo que hace el sujeto, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otro me da otro ejemplo de otro delito? Yo, profesor. A ver, señorita Ana Ceci Fonseca, adelante. ¿Podría ser la suplantación de identidad? A ver, Son qué delito es? suplantación de identidad. A ver, pero ¿en qué consiste? ¿Qué hace el sujeto? Una persona asume ante otra o varias el ser otra persona que no es ella. Está Esa sería la, suplantando. ajá, esa sería la acción. Ante un notario, una persona dice llamarse Ana Ceci Fonseca. Dice, yo ya soy Ana Ceci Fonseca. Pero ¿es Ana Ceci Fonseca o no es? No, no es. No es. Está suplantando. Esa es la acción. Se está colocando como si fuera Ana Ceci Fonseca, pero no es. Esa es la acción. ¿Ya? ¿Quién otro me da otro ejemplo de otro delito? Yo, profesor. A Yo, ver, profe. Valente, a ver. Puede ser de un robo a casa habitación de que alguien se meta a una casa abandonada y yo qué sé, roba un televisor. Muy bien. Toma el televisor y se lo lleva. Eso Esta sería la acción. acción consistió en entrar en esa casa abandonada, ver un televisor y toma el televisor y se lo lleva. Esa es la acción robo. Pero era semejante al otro que me hizo. Es un robo. ¿Qué otro delito? Yo, ¿Quién? profesor. A ver, Laura Baquio Camacho y Yamile. Podría ser el homicidio. El sujeto activo priva de la vida a un sujeto pasivo. eh, pues ahora sí que la acción sería arrebatándole la vida con un arma de fuego. Un arma de fuego. Sí, ya, pero ya lo pusimos ese ejemplo. Disparó, le dio 5 tiros, ya. Eso fue la conducta, la acción, la acción. Muy bien. También se dice el acto, pues es una persona que hay un collar de perlas, toma el collar de perlas y se lo lleva. Ese es el acto, ¿verdad? Otro puede ser una acción y una omisión, fíjense ustedes, una acción y una omisión. ¿Y por qué decimos que es una acción o una omisión? Pues porque el sujeto hace algo, pero al mismo tiempo omite algo. Así, por ejemplo, vemos nosotros vamos a ver, cuando en el caso de una persona que hace algo, pero omite algo, y así tenemos nosotros
Vean el artículo 169. Artículo 169. ¿De qué código, profesor? 169. A ver, Cerros. ¿Qué dice este artículo 169? ¿De qué código, profesor? Y me dice usted en qué consiste la acción y en qué consiste la omisión. A ¿De ver, qué código, profesor? Código Penal, artículo 169. Voy. ¿Quién lo tiene ya listo? 169. Al Yo, culpable, profe. A ver, léalo. Léalo, señorita. Dice, artículo 169, al que ponga en movimiento una locomotora, carro, camión o vehículo similar y lo abandone o de cualquier otro modo haga imposible el control de su velocidad y pueda causar daño, se le impondrá tal pena. Tal pena, muy bien. Fíjese, lo que hace el sujeto, hace algo y omite algo. Una persona tiene un camión o tiene una locomotora y pone en movimiento la locomotora. Le pone, y hace, empieza a poner en movimiento, ya comienza a rodar la locomotora. Y ya que la puso en movimiento, ¿qué dice? Lo abandone, da un brinco y se salta. Y la locomotora va solita, 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 solita. Eso es un delito. Eso es un delito. Hace algo el sujeto, poner en movimiento la locomotora o un camión, ¿verdad? O un carro o un coche y da un salto y se va. Y la locomotora o el carro o el camión siguen accionando. Eso es un delito. Hace algo y omite algo. Ya todos entendieron cuando dice acción y omisión, ¿sí? Profesor, yo tengo una duda. En A ver. esa parte que se está ejerciendo esa acción, ¿de qué forma estaría actuando el sujeto activo? Porque se estaría hablando del sujeto activo, ¿de forma dolosa o culposa? Por eso, el sujeto activo es el chofer, Ajá, el hombre, la persona que pone, mete la llave, enciende el motor y ya que echó a andar, a caminar la locomotora, el camión, el coche, salta y se va. Y el vehículo sigue caminando. Ese solo hecho es un delito. ok, entonces estaría hablando que pues lo está haciendo con toda la intención de cometer, no sé, un accidente. Claro, el sujeto tuvo la intención de realizar una acción y una omisión. Hizo algo y omitió algo. Ahora sí ya lo comprendió. Ok, sí, profesor, gracias. Estamos hablando nada más de la acción y la acción. Ahora, hay otras veces que se habla de conducta. El sujeto hace algo, una conducta. Por ejemplo, una persona que toma una pistola y le dice a otra, hoy en la noche, te voy a matar. Punto. Cuando tú llegues a tu casa a las 10 de la noche y estés tratando de meter la llave en la cerradura de la puerta, te voy a matar. No lo está matando. ¿Qué es lo que le está haciendo? Amenazando. Una amenaza. Amenazando. Eso es una conducta. Esta es la conducta. Conducta de amenaza. Hay un delito que dice al que amenace a una persona, a otra persona, con causarle un daño, un mayo, comete un delito. Ya ese solo hecho es un delito. Es la conducta, ¿verdad? Y si le dice, te voy a matar, esa es la conducta. Ahora, también se utiliza un verbo que es proceder. Es muy raro, ya nadie utiliza el proceder. Proceder es actuar, ¿verdad? O también se dice, el primer elemento es un hecho. Fíjense ustedes que cuando se habla de un hecho, ya se dice conducta, resultado
y nexo causal. Cuando hablamos en el delito de homicidio y decimos que una persona comete el delito de homicidio, toma una pistola, le da 5 tiros a la persona y el sujeto muere. La conducta consistió en ¿qué? En dispararle 5 tiros. ¿En qué consistió la muerte? En que la persona que recibió los disparos dejó de vivir, murió. Ese es el resultado de la conducta. Entonces, cuando se puede comprobar la conducta, disparar, la muerte, el sujeto muere, y hay una relación de causa a efecto. El hecho de haberle dado 5 tiros produjo la muerte de la persona. La muerte es la consecuencia de haberle disparado. Otro ejemplo en el homicidio es una persona que le pone veneno en la bebida que ingiere otra, una botella. Ingiere, empieza a sentirse mal y muere envenenado. La conducta consistió en ponerle el veneno en la bebida. El resultado fue que el sujeto pasivo, al ingerir, después se murió. Tenemos la conducta, poner el veneno o dispararle. El resultado, la muerte. Entonces, aquí, cuando hay conducta, resultado material y hay un nexo de causalidad entre la conducta y el resultado, decimos que hay un hecho. Hay un hecho. En el delito, por ejemplo, de amenaza, le dice, te voy a matar hoy en la noche. Pregunto, ¿ahí hay un hecho o hay una conducta? Una conducta. Nada más. Conducta. La conducta fue pronunciar las palabras de amenaza. En cambio, cuando el sujeto llega, el pasivo llega a su casa, está tratando de meter la llave, llega el otro con su pistola y ya le dispara, cae el sujeto y muere. Ahí hubo un hecho. ¿En qué consistió? En disparar la pistola. Las balas entraron al cuerpo y produjeron la muerte. Entonces, conducta, disparar. Resultado, la muerte del sujeto. Y falta el tercer elemento, el nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. Muy bien. Todo esto vamos a dedicar clases y horas y horas y horas para explicar todo esto, la conducta o el hecho. Pero entonces, lo que me interesa en este momento es que todos entiendan en qué consiste la conducta y en qué consiste el hecho. Cuando hablamos de hecho, debemos hablar de conducta, de resultado y de nexo causal. Conducta, resultado y nexo causal. Así es de que, a ver, pónganme ustedes un ejemplo que no sea el que ya presenté de homicidio, en donde haya una conducta, un resultado y un nexo causal. A ver. Puede ser en el aborto, en el... Muy bien, señorita, muy bien. A ver, Roldán, Daniela, Ajá. dígame, ¿qué ejemplo podría ser? Póngame el ejemplo. En la conducta sería realizar el aborto. No, ese es el resultado, señorita. ¿Resultado? ¿Qué hace la persona que produce un resultado de muerte? A ver, ¿quién? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo se puede hacer abortar a una mujer?
Pues en primer lugar tendrías que tener un A bebé. ver, como Alejandra, ¿en qué forma? En primer lugar debería existir el producto en sí Ya, eso ya para lo poder sabemos, ese es el presupuesto. La conducta, lo que hace, ¿qué es? ¿Qué asistir hace? a algún médico. ¿Qué? No, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace el médico? Podría insertar bueno, un procedimiento quirúrgico para poder retirar al feto. ¿Cómo se produce el aborto? ¿Cómo se hace? ¿Qué hace? ¿Sustrayendo el producto? Le da puñetazos. El novio que quiere hacer abortar, le da puñetazos en el estómago, en el vientre, y produce el aborto. ¿La conducta en qué consistió? En dar puñetazos. ¿En qué? En le En dar que le los dio. puñetazos. Ajá. O también en ponerle un abortivo en la comida. Esa es la conducta. ¿Y en qué consistió el resultado? La muerte del bebé. La O muerte del... del bebé, claro. Y el nexo de causalidad, que la muerte fue consecuencia de los golpes que le dio en el vientre el novio. Ya van entendiendo conducta, resultado y nexo causal. Vamos a ver. Todo esto, bueno, entonces, el primer elemento es este. Ahora, vamos a ver elementos, el tema 12. Ya vamos a ver concretamente la sola conducta. Conducta. A ver, Ana Ceci Fonseca, lea usted los elementos de la conducta. Elementos de la conducta. Inciso A. Elemento volitivo. Voluntad de hacer o no hacer. Inciso B. Elemento físico. Hacer o no hacer. Muy bien. Estos son los dos elementos. Fíjense ustedes. Ya hemos presentado ejemplos de conducta. Disparar la pistola, poner el veneno, ¿verdad? Empujar a una persona de una azotea, empujarla y cae el sujeto. Estamos viendo entonces que la conducta debe tener dos elementos. En primer lugar, la voluntad, que el sujeto quiera, fíjese que me toco aquí la cabeza, quiera hacer algo, que quiera disparar la pistola, que quiera empujar a la persona en la azotea, que quiera ponerle veneno en la comida a una persona. Esa es voluntad de hacer. Pero también puede ser la voluntad de no hacer. Si una persona, una mamá, quiere matar a su hijo, un infanticidio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No le da de comer. Simplemente el niño llora y llora de hambre. No, no le da de comer. Omite darle de comer. Y el pobre niño a las 24 muere porque no le dio de comer la mamá. Ven ustedes, simplemente se cruzó de brazos. No le disparó pistola, no lo asfixió, no le puso nada. Simplemente se cruzó de brazos. La conducta fue una omisión. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Van todos entendiendo? Entonces, el elemento consistió en que quería no hacer algo, no hizo algo, y que no era algo obligatorio. El papá o la mamá tenían la obligación de dar alimentos a ese niño, pero no lo hizo. Entonces, voluntad de hacer o voluntad de no hacer. Cuando algo no lo hayan entendido bien ustedes, les pido por favor, levanten la mano y yo con mucho gusto. Es mi obligación. Y yo les repito con otras palabras. ¿Vamos bien? Ya entendieron el primer elemento, la voluntad de hacer algo o la voluntad
de no hacer algo. Y el segundo elemento, que es un elemento físico, consiste en hacer algo, tomar la pistola, 5 tiros. Eso es lo que hizo. Le dio 5 tiros con la pistola. O bien tomó el cuellito al niñito y lo estranguló, lo asfixió al niño. Eso fue lo que hizo. Hizo algo. O bien no hizo algo. La madre tenía la obligación de dar alimento al niño y no lo alimentó. Pasaron las horas y el niño murió de hambre. Murió de hambre. No hizo algo. Entonces, ven la conducta. Ahora ustedes me van a poner ejemplos de conducta, el elemento volitivo de la conducta. A ver, cualquiera. Otro delito que no sea el que ya presenté. A ver, Cerros, dígame usted un ejemplo. Cuando un policía no Voluntad de socorre, hacer algo. A ver. cuando un policía no socorre, de hacer, bueno, yo iba a poner ejemplo de cuando un policía no ayuda a alguien. No, no, no. De hacer algo. Hacer algo. La conducta consiste en que el sujeto hace algo. Yo, profe. A ver, David Maya. Una violación, por ejemplo. ¿Una qué? Una violación. Violación. ¿Qué hace el sujeto? Pues viola a la mujer Por eso, diga. por la fuerza, Aquí estamos, y introduce hablamos. A ver. sí, introduce su pene en su vagina sin el consentimiento de la mujer. No se le entiende. Quizás un momento. A ver. A ver, ¿ahí me escucho bien? ¿Me escucho mejor? A ver. Hola, ¿me escucho mejor? A ver. Hable. ¿Sí me escucho o no? Sí me escucha, pero hay veces que cuando ya comienza a hablar ya no se oye bien. Un segundo, 3 segundos, quítale un momentito. A ver. Que sí. me refiero a que, por ¿En qué ejemplo, consiste lo que hace el hacer algo? elemento físico de hacer o no hacer sería, por ejemplo, una violación. Por eso, ¿en qué consiste? ¿Qué hace el sujeto? En introducir el pene en la vagina de la mujer sin el consentimiento de la mujer. El pene en la vagina. Ese es el acto, lo que hace. Ahora póngame un ejemplo de no hacer algo. De no hacer, no sé, me complico un poco con esta parte, pero se me ocurre, por ejemplo, atropellar a una persona. No, ahí está haciendo tienes algo. Tienes la obligación de asistirla, pero Sí. te vas. Está bien eso, está bien. El no hacer, no prestar la ayuda. Eso es el no hacer, muy bien. ¿Quién otro me da otro ejemplo? Alguien por acá, no sé si Mayrim o Roldán. Sí, profe. Mayrim, a ver, ¿qué otro ejemplo? pues podría ser, por ejemplo, si un niño no sé, está lloviendo y está ahí mojado y es tu hijo y no lo quieres meter a la casa, mejor que se enferme. Sería como un acto de no hacer. ¿Eso es hacer o no hacer? No hacer, porque no lo estás, o sea, lo estás dejando allá afuera. Claro. No mete al niño y ahí el niño se resfría y se muere. O le cae el granizo. Muy bien. Hacer. O un ejemplo de hacer. Pues sería sacarlo, o sea, si estás dentro de tu casa y lo sacas a la lluvia. Por eso, el delito en qué consiste de hacer, ¿qué hizo? ¿No cuidarlo? Ese es no hacer, señorita. Denme un ejemplo, ya olvídese de ese ejemplo, ponga otro ejemplo, en que el sujeto hace algo. Podría ser matarlo literal, o sea. Por eso, señorita, pero matar es el homicidio que ya presentamos el ejemplo. Nada más que hace algo el sujeto. ¿Qué es lo que hace? A ver, en el ejemplo, el allanamiento de morada. Cuando una persona entra a una casa, a la casa de ustedes, sin permiso de ustedes, entró, cometió allanamiento de morada o violación de domicilio. ¿Qué hizo? Abrió la puerta y entró. Así entró, aquí estoy. Eso es un hacer algo. Entró a la casa sin consentimiento.
Entonces hizo algo, muy bien. ¿Ya todos entendieron los elementos de la conducta? ¿Todos? ¿No hay ninguno que no lo haya entendido bien? En parte sí. Ay, ahora vamos a pasar a las formas de conducta. A ver, lea, Roldán Daniela, lea usted las formas de conducta. ¿Qué puede ser? Formas de conducta, acción, voluntad de hacer, actividad y deber jurídico de abstenerse y omisión, omisión simple y omisión. No, la primera nada más acción. Vamos a explicar esta. Vamos a explicar esta. Fíjense ustedes. La forma de conducta, una puede ser delito de acción. ¿Y la acción en qué consiste? Pues consiste en que el sujeto quiere hacer algo, quiere entrar a la casa de ustedes sin permiso de ustedes. Y ve que está entreabierta, está abierta ahí. Entonces empujan ustedes y entran, bueno, en primer lugar, tienen la voluntad, quieren entrar a la casa de ustedes sin permiso. Y entonces, en primer lugar, voluntad de hacer. Ustedes quieren entrar a la casa. En segundo lugar, la actividad. Entran. No es lo mismo querer entrar que entrar. El sujeto está ya frente a la puerta y está entreabierta la puerta. Tiene la voluntad de entrar. Segundo acto, empuja la puerta y entra. Ya entró. Esa es la actividad. Y el tercer elemento es que, a ver, lea usted, David Maya, lea el inciso C. Inciso C. Sí, permítame. El inciso C es deber jurídico de abstenerse. Ahora dígame usted, ¿cuál es ese deber jurídico de abstenerse? Que el sujeto, ¿qué pasa? ¿No debía qué? Pues no debía realizar una ¿No conducta. debía qué? Realizar una conducta. No debía, ¿pero en qué consiste la conducta? ¿No debía qué? No debía ser. En el caso de la violación de domicilio. ¿No debía entrar al domicilio? Claro, no No debía debía entrar. entrar, señorita Roldán. Muy bien, la felicito. No debía entrar. Ese es el deber jurídico de abstenerse. El sujeto que llegó a la casa de ustedes, estaba entreabierta la puerta, tuvo la voluntad de entrar. Segundo, entró, empujó y entró, puso el pie. Y en tercer lugar, él tenía la obligación de no entrar. Esa es la forma de acción. El sujeto hizo algo que no debía hacer. ¿Ya vieron ustedes el ejemplo de acción? Ahora pónganme ustedes otro ejemplo en otro delito. Cualquier otro delito. Yo, profe. Yo. Señorita Roldán, Puede ser en el que un reo se fugue estando bajo sanción privativa de la libertad. a ver, pero Entonces, dígame usted. Perdón. A ver, ahora sí ya. Dígame usted, ¿en qué consiste el delito? Dele el ejemplo completo. ¿Qué hace? pues el reo está pues en una cárcel, está Sí. privado de su libertad. Entonces, sería la voluntad de hacer, sería querer fugarse de la cárcel. La actividad sería pues lo que realiza, no sé, a lo mejor como cavar un túnel, ¿no? Sería eso, cavar un túnel y escapar. Escapar, sí. Y el deber jurídico, pues, de abstenerse sería que no debía fugarse. Muy bien. Ese es otro ejemplo en donde se está viendo esa voluntad
de hacer algo y la actividad. Muy bien. ¿Quién otro me da otro ejemplo? Yo, profesor. A ver, Valente Uciel. Pues la acción podría ser, por ejemplo, el homicidio, la voluntad de hacer. Señor. La acción no puede ser el homicidio, no. ¿Qué delito me va usted a explicar? ¿De qué delito va a hablar? Que no sea el homicidio porque ya lo vimos. Otro ejemplo distinto de otro delito. Déjeme pensarlo tantito, profesor. Bueno, ya, otro. A ver, David Maya. A mí se me está ocurriendo el que delitos, perdón, es que estoy con personas aquí en mi salón, es el que es delitos, bueno, rebelarse contra el gobierno, por ejemplo. Por eso, O sea, ¿qué delito? ¿Cómo se llama ese delito? ¿Tiene usted el número del artículo? no lo recuerdo muy bien. Bueno, ¿qué delito es? Pero bueno, Sería es, ay, sí, puedes decirme, puedes ayudarme con A ver, sería Ana desobediencia y Ceci resistencia Fonseca. A ver, calla. Ana Ceci eh, Fonseca, tiene usted la palabra. sería desobediencia y resistencia de particulares. ¿Qué número del artículo? Es el artículo 178. 178. Sí. 178. Se llama delito de resistencia. Ahora sí. A ver, lea usted todo el delito que dice. Al que sin causa legítima rehusare a prestar un servicio de interés público, a que la ley le obligue o desobedeciere un mando legítimo de la autoridad, y ya dice la condena. Ahora, dígame usted en qué consiste. Póngame el ejemplo. La acción sería, en la voluntad de hacer sería no querer realizar su trabajo. La actividad sería no realizar su trabajo al servicio público. Y el deber jurídico de abstenerse es el no querer realizar la actividad. Pero el de abstenerse de realizar. Es que el deber jurídico de abstenerse todavía no me queda muy claro. Pues no me ha dado un ejemplo. Estamos hablando de la forma de conducta de acción, no de omisión. Voluntad de hacer, actividad y deber jurídico de abstenerse. Sí, en este caso sería la acción, bueno, la voluntad de hacer sería no querer, bueno, no, sí tiene razón, perdón. Bueno, ¿quién otro me da otro ejemplo? Bueno, ¿ya entendieron en qué consisten los delitos de acción? El que el sujeto tiene la voluntad de hacer algo y hace algo. ¿Mm? Y él tenía la obligación de abstenerse de hacerse algo. Ahora vamos a ver los delitos de omisión. En los delitos de omisión hay dos elementos. A ver, Guadalupe Pérez Esquivel, lea usted el párrafo que dice omisión. Omisión. Inciso A, omisión simple y inciso B, omisión por omisión. Fíjense ustedes, aquí se trata de que el delito es de omisión. El sujeto no hace algo y por no hacer algo comete un delito. Omisión puede ser omisión simple y puede ser comisión por omisión. Vamos a ver en primer lugar la omisión simple. A ver, ¿quién quiere leer la omisión simple? A ver, Méndez López Mariana. Lea usted la omisión simple. ¿Cuáles son los elementos de la omisión simple? Elementos de la omisión simple. A, voluntad o no voluntad de omitir la conducta obligatoria. C, deber jurídico de obrar. Y D, No. El inciso B, ¿qué dice?
El A, Inactividad. ahora sígase leyendo después del A. B. Inactividad o no hacer la conducta obligatoria. C. Deber jurídico de obrar. Y D. Resultado típico.